Asesinatos en la escuela del perro, capítulo 12, la revelación. Ya en la calle empecé a pensar en mi padre y en el coraje que tenía que juntar para decirle que había encontrado la caja, porque, aunque me doliera, sentía que mi obligación era hablar. Pensaba que por ahí me dejaban un año encerrado de castigo por meter la nariz donde nadie me había mandado. Así que fue llegar a casa y entrar como una tromba a llamar por teléfono a la comisaría. ¡Ay, hijo! Suspiró mi papá. Vamos a tener que atarte para que no hagas líos. A la noche, cuando llegó, me dijo que ya sabía que la señora Lago tenía veneno. Así que al final, ¿ella era la asesina?, preguntó la reportera. Señorita, yo no dije eso. Dije que mi papá dijo que sabía que mi maestra tenía veneno. No entiendo. Lo mismo me pasó a mí, aseguró el comisario. Pero ahora va a entender. Bueno, como le decía, parece que mi papá estaba al tanto de unas cuantas cosas, pero antes de decírmelas, protestó y bastante. Lo único que lo serenó un poco fue que le dijera que si la señorita Lago era culpable, yo no volvía al colegio. Me preguntó el por qué, y yo le dije que no me gustaban los asesinos sueltos. Sentate, dijo, y después empezó a hablar. Tu maestra estuvo hoy declarando en la comisaría. Mira, la señora Lago tenía la punta del ovillo y el ovillo también, guardados en el armario desde casi el principio. Hoy cuando habló conmigo explicó todo. El día en que Dora, mi compañera, se descompuso, dijo la señora Lago, se le cayó una bolsa de las manos. Entonces yo la guardé para devolvérsela cuando volviera, pero como ya sabemos, Dora no volvió. Al principio la impresión por lo que había pasado me hizo olvidar, supongo, la bolsita. Después un día miré lo que tenía adentro y vi las pruebas. Ahora me doy cuenta de que estuve mal, pero se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era esconderlas y taparlas con carpetas para salvar a los chicos de las notas que me imaginaba que serían bajísimas, porque Dora era terrible. Hasta que ayer a la mañana, mientras los chicos hacían gimnasia, se me dio por ordenar el armario, y sin darme cuenta agarré la bolsa al revés, y se me cayó todo al suelo. En medio de las pruebas apareció esta carta. Casi me muero de la impresión. Mientras la leía, me parecía estar recibiendo un mensaje del más allá. Después me acordé de algo que había visto el día de la muerte de mi compañera. Por eso hice lo que hice. ¿Y qué hizo?, pregunté a mi papá. Lo mismo que vos. Fue a la casa de la señorita Dora, contestó él. Y además me dijo que había sido una suerte de que la casa estuviera vacía. ¿Pero ella qué buscaba?, dije. El veneno que, al final, encontraste vos, me explicó mi papá. Y lo buscaba porque después de leer la nota, ella creía saber quién era el asesino. Entonces le pregunté qué decía la carta, y él me contestó que en el sobre la señorita Dora había escrito a quien corresponda y después pedía que, en caso de su muerte, se investigara a Carlos, que ella sospechaba que intentaba matarla igual que habían asesinado a la cocinera. Decía que escribía eso porque el día que asesinaron a Emilia lo había visto rondando por el terreno y que después en la casa había encontrado un frasco con el veneno. Decía que en los últimos tiempos ella y Carlos discutían mucho por la herencia, porque él era un avaro. Además, tu maestra, dijo mi papá, escribió que tenía miedo de que el carácter violento de ese hombre lo llevara a lo peor. Puso otras cosas vinculadas con la familia que no vienen al caso que te cuente. Ahora está detenido por los testimonios de la señora Lago, que, después de leer la carta, recordó algo que había visto. Por la cara que puse, dijo el comisario, mi papá supuso que no entendí, porque me siguió contando. Bueno, hay algo que la señora Lago no había tenido en cuenta. ¿Te acordás de cuántas veces le pregunté a mamá quién o quiénes se habían levantado de la mesa el día del almuerzo en el colegio? Fue porque sospeché que ahí estaba el punto clave de la investigación. Pero por los datos que me daba tu madre, o la mayoría de las maestras podían ser las culpables, o todas eran inocentes. Me alegro de que haya sido esto último. Ahora bien, hasta la misma señorita Dora se había levantado 3 veces de la mesa. La primera para ir a la cocina y la segunda para buscar chocolates. La tercera porque dijo que la llamaban. ¿Y quién la llamaba? Eso es lo que la señora Lagos se olvidó de decir que vio. La llamaba Carlos,
que estaba en el terreno de al lado. ¿Y cómo fue que los vio?, pregunté. Mamá dijo que cuando terminaban de comer, la señora Lago había ido al grado a buscar un saquito. Bueno, cuando volvió, fue a la cocina a servirse el postre, que era ensalada de frutas, ¿te acordás? Mientras se servía su porción, levantó la cabeza y vio a la señorita Dora hablando con él en el terreno del perro. Vio también la compotera apoyada en el marco de la ventana del lado de afuera, vale decir, del lado del terreno. Y le quedó grabado ese detalle porque dice que pensó que su compañera iba a olvidarse de comer el postre. La señora Lago dice que al principio no le dio importancia al hecho y que por eso no se sintió obligada a comentarlo, pero después, cuando leyó la carta, empezó a sospechar del hombre, y para comprobar que estaba en lo cierto, fue a la casa de la señorita Dora, y tal como se lo había imaginado, encontró el veneno. Después fue hasta la escuela. Cuando ya no había nadie, lo escondió en el armario, pero, del susto que tenía, dejó la puerta sin candado. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. Vos habías metido las manos. Pero yo no toqué nada, me defendí. Las huellas digitales todavía tienen que estar en el frasco. Eso espero, dijo mi papá, porque si no,